bancos centrales. Las expectativas sobre tipo de interés, que básicamente son las que desde hace ya muchísimo tiempo mueven el mercado. Hace más tiempo eran expectativas de balanza comercial, por ejemplo, ¿no? En los años 80, pero más adelante ya con la globalización de los mercados financieros, las divisas han ido moviéndose por tipos de interés y por expectativas de movimiento de política monetaria. Bueno, pues todo este tipo de condiciones, de circunstancias, que son las que tenemos en cuenta a la hora de empezar una posición de divisa, son las que creo, bajo mi punto de vista, que son imprescindibles conocer. O sea, yo difícilmente creo que se pueda hacer trading de divisa o de cualquier otra activo financiero, divisa sobre todo, sin tener en cuenta de qué se trata y qué es lo que hay detrás de todos estos activos. Las divisas, como todos sabéis, pues lo que hacemos es comprar una y vender otra siempre. O sea, hacemos una comparación entre dos divisas que representan a dos países, que tienen sus dos bancos centrales y que tienen sus... un segundo, que me llaman por aquí. Un segundo. Aquí estoy. Me pregunta si estoy dentro. Bueno, y que tienen sus características económicas. Las expectativas económicas de cada país son las que mueven las divisas, Un segundo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es ver características de las principales divisas. Un segundo, que no me dejan. De las principales divisas, vamos a hacer un pequeño repaso por encima y luego os contaré pues cifras económicas que pueden ser interesantes o las que son más interesantes para conocer cuál es la expectativa en un par de divisas y un planteamiento. Y para mañana lo que haremos ya será eminentemente práctico, Estaremos viendo incluso mercado en vivo, cómo podemos ir tomando posiciones, y os diré cuáles son los planteamientos más, los principales planteamientos que tenemos hoy en día en el mercado. Empezaremos con el dólar USA, que es la divisa de la primera potencia económica mundial. Sigue siendo durante hoy en día la divisa de referencia en el mundo. Es el 90% de las operaciones de Forex tienen lugar con el dólar. La mayor parte son dólar algo, euro dólar o dólar yen o dólar suizo. Es un país que tiene relaciones comerciales con países los más importantes del mundo. Y su banco central se llama la Reserva Federal. Estaremos durante mucho tiempo, cuando estemos haciendo planteamientos en el mercado de divisas, hablando de la Reserva Federal Norteamericana. Es un banco compuesto por diferentes bancos locales, como Estados Unidos, que es un país federal, y hablaremos de la Reserva Federal de Nueva York, de la Reserva Federal de Texas, ¿no? Y todo ello es la Reserva Federal, cuyo presidente, como sabéis, es actualmente Ben Bernanke, y que concretamente en estos momentos, después de que el Banco de Japón haya estado llamando la atención continuamente del mercado de divisas, la que ha estado moviendo el mercado en los últimos meses, pues ahora con el anuncio último que ha hecho la Reserva Federal de que van a cambiar su política monetaria, ¿no? De que van a empezar a meter menos liquidez en el mercado, es la que está mandando en el mercado, ¿no? La Reserva Federal, como casi todos los bancos centrales, es independiente del gobierno. Este banco central, a diferencia, por ejemplo, del Banco Central Europeo, tiene el mandato de mantener estabilidad de precio y crecimiento económico. No solamente tienen que estar pendientes de la inflación, sino también del crecimiento económico, y concretamente en estos momentos están al tanto de la tasa de empleo, con una tasa de empleo baja,
con una creación de empleo a un nivel bajo, que según ellos es el que tienen ahora, con una tasa de empleo del 7,5%, ellos mantienen una política monetaria para estimular la economía, para estimular y para crear puestos de trabajo. Eso con el Banco Central Europeo pues no lo tiene en cuenta, desafortunadamente. Ellos operan, los bancos centrales en general, con operaciones que se llaman de mercado abierto, que son compras de bonos. Las compras de bonos es lo que conocemos todos por el quantitative easing. Habéis conocido el QE. Es un instrumento de política monetaria que tienen los bancos centrales, a través del cual salen a mercado como si fueran otro banco más y compran a otros bancos, le compran bonos, bonos que pueden ser bonos del Estado o pueden ser bonos de hipotecarios también, son bonos hipotecarios. Con ellos lo que hacen es meter liquidez en el mercado. Al comprar los bonos, retiran ese papel, lo suben de precio, bajan los tipos de interés, porque los bonos y los tipos de interés tienen el precio del bono y el tipo de interés tienen una correlación inversa. Cuando sube el precio del bono, baja el tipo de interés, y al mismo tiempo pues ya liquidez al mercado. Eso es una de las medidas, por ejemplo, que se llama quantitative easing y que sirve para estimular la economía. Y luego también intervienen en los mercados de divisas, comprando y vendiendo divisas. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, muy pocas veces, pero mucho más es el Banco de Japón, e interviene comprando divisas si lo que estiman oportuno es que la divisa no caiga más, o al contrario. Eso lo pueden hacer. No está bien visto, está criticado entre los países más desarrollados. Por ejemplo, los países emergentes sí que están más dentro de ese nivel de intervención. Brasil ha estado mucho tiempo con intervención directa de las divisas, y también los países de lejano oriente han estado también muy metidos últimamente. El año pasado concretamente, casi todos los bancos centrales de los países competidores del yen, como puede ser Corea, Taiwán, Indonesia, Malasia, todos ellos han estado interviniendo de un lado o de otro para fortalecer o para debilitar su divisa. La mayor correlación del dólar es con los tipos de interés, básicamente. No hay que complicarse mucho. Tienen un nivel de deuda viva muy alto, y casi toda está en manos del extranjero, por lo tanto, a mayor tipo de interés, mayor apetito de compra de deuda americana, y por tanto, mayor precio del dólar. Eso básicamente es una regla, y ahora, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con la correlación entre los tipos de interés del dólar, de los bonos a 10 años, y el precio del dólar contra el yen, por ejemplo. Se mueve casi en una correlación directa. El quantitative easing, es lo que digo aquí abajo, precisamente lo que hace es debilitar al dólar porque baja los tipos de interés. Compra bonos e inyecta liquidez, lo que decían antes. Aquí lo podéis ver claramente, la rentabilidad del bono de 2 años, cómo cae en el mismo periodo. Esto es de los 2011, de este curso lo tenía puesto aquí, y cómo el índice del dólar, que es un índice ponderado que está compuesto por cotizaciones del dólar contra las divisas correspondientes a los principales países con los que Estados Unidos mantiene relación comercial. Aquí en este índice del dólar, por ejemplo, la divisa con una ponderación más alta es el euro, es más de un 50%. Bueno, pues en esto, que sirve como bueno, pues lo podemos ver claramente como un representante de un gráfico del dólar puro contra casi todo. Veis como la correlación es casi 100% con la rentabilidad de un bono corto que hemos puesto aquí. 2 años se considera un bono corto, largo pueden ser 30, ¿no? Pero incluso con un bono más corto, pues el movimiento es claro, ¿no? Lo tenemos ahí muy, muy alto. Un segundo. Se está oyendo, ¿verdad? No quiero estar aquí hablando. Si me podéis decir... Sí, perfecto. Un momento. Las presentaciones las pasaré, sí. Espera, que me estáis por ahí diciendo algo. Exactamente, ¿no?
Esto es lo que estaba diciendo antes, que se supone lo que os decía, que alguno de vosotros me lo decís ahí, que cuanto más dinero en circulación hay en el mercado, supuestamente hay, un momento, estamos aquí, cuanto más dinero en circulación hay en el mercado, pues lógicamente hay más posibilidades de comprar, y los precios lo que hacen es subir. O sea, cuanto más liquidez hay en el mercado, lo que se produce es un proceso inflacionista. Inflacionista. De hecho, lo que quieren hacer en Japón es precisamente eso, es crear inflación en el mercado. Claro, eso es. Un segundo que vea aquí. Muy bien. Bueno, pues seguimos con la presentación. ¿Para qué quiere crear inflación? Bueno, pues me preguntáis ahí alguno. Pues lo quiere crear inflación porque la deflación, en la deflación, lo que hace es retrae el deseo de compra. Vamos a ver, los compradores, la demanda de un país de bienes que no sean de primera necesidad, de bienes que se llaman elásticos, o sea, inelásticos son de primera necesidad, pues si las expectativas son de bajada de precio, esas decisiones de compra se van retrasando en el tiempo. Y luego el stock, por ejemplo, de los productores o incluso de los comerciantes, pues son cada vez más bajos, precisamente porque perderían valor haciendo compras. Entonces, lo que se llama el pricing power, la capacidad de poner precio, no la tienen los que producen o los que venden, y el mercado va perdiendo interés. Lo que se produce es un proceso también en la deflación, es de recesión completa, ¿no? Y esto lo que hace es una involución en la economía. No es tan bueno tener precios cayendo, no es bueno, de hecho, ¿no? Y por eso en Japón lo que intentan es crear inflación mediante un proceso de inundación de liquidez en el mercado. Al principio tuvieron bastantes problemas. Hemos visto cómo hubo un momento en donde bueno, había bastante miedo a que eso se hubiese hecho de manera errónea, pero bueno, ahora parece que se está estabilizando un poco más, y por eso el yen se debilita un poco en los últimos días, ¿no? Luego, el dólar tiene correlación inversa, por ejemplo, normalmente con el precio del oro. No siempre, porque ahora el oro se ha caído por otras razones, incluso con el dólar también cayéndose, pero lógicamente tiene una correlación inversa con el precio del oro, porque la cotización del oro que conocemos es oro-dólar, ¿no? O sea, el oro, para que lo tengáis en cuenta, no es... hay un error bastante generalizado, incluso entre quienes hacen, con todo mi respeto, se consideran expertos en oro, pero me parece que no saben mucho, porque el oro no es una protección contra la crisis económica. El oro no se compra porque haya problemas de aversión al riesgo. El oro se compra cuando hay miedo a la inflación, cuando hay miedo a que una subida generalizada y persistente de precios vaya quitando valor a la divisa. Entonces, en vez de tener dólares o euros, pues se tiene oro. Nada más que eso. En cuanto hemos visto que las expectativas de crecimiento de los precios se iban dejando atrás, y lo que hemos visto precisamente es todo lo contrario, deflación, el oro se ha caído estrepitosamente, ¿no? Bueno, aquí veis cotización del oro, por ejemplo, y caída del índice del dólar, ¿no? Aquí lo veis. Bueno, pero eso es por la razón que os decía anteriormente, ¿no? Luego, publicaciones económicas más importantes para el dólar. A ver, me hacéis aquí una pregunta, un segundo, a ver que vean. Entonces me dice que si la inflación sube, los tipos de interés deberían subir. Así es, para combatir la inflación. Esa es la manera, ¿eh?
Rafael, no tienen ese índice para operar, no lo sé, pero no lo tienen, sí. Martí me pregunta que por estas intervenciones de Kuroda, ¿cómo ves el dólar yen? Bueno, eso lo vemos ahora, Martí, te digo cómo vemos el dólar yen. Ahora te digo, el oro no es refugio, efectivamente, porque está bajando, porque a pesar de que sigue habiendo versión riesgo, lo que os digo, lo que hay es miedo a la deflación, a que los precios bajen, o sea, no que suba, entonces el oro no vale nada. Las diapositivas lo pasarán, pedirlas a XTB que la pasarán. A pedirla allí a Marta de XTB, que ya la tiene, yo se lo paso a ella y la voy pasando. Si hay inflación, vamos a ver, si hay inflación suben tipos y el dólar se encarece, eso es. Eso es lo básico que me dice Gabriel aquí, eso tenerlo en cuenta. Los tipos arriba, divisa sube. No siempre funciona así, no siempre. Hay que tener muchas otras, en algunas, no en muchas, en algunas otras circunstancias no funciona así. Pero en principio lo básico es eso y sobre eso hay que pensar. Luego ya podremos ver otro tipo de variantes, pero en principio tipos altos, divisa alta, y si la inflación sube, aunque a largo plazo sea mala para la divisa, a corto plazo sube la divisa porque hay posibilidades de que suban los tipos de interés. Y al contrario, o sea, con tipos de interés bajos, como está ocurriendo ahora, con inflación baja, como está ocurriendo ahora también aquí en Europa, ya los alemanes no tienen la obsesión de mantener tipos altos sin ninguna necesidad, pues veremos cómo el Banco Central Europeo mantiene una política monetaria expansiva. Una política monetaria expansiva significa expansiva en liquidez, o sea, que cuanto más liquidez los tipos de interés bajan y por tanto la divisa también. Si suben los financieros, bajan los bonos, divisas y oro, plata, materias primas también, bajan los bonos. Vamos a ver. Las divisas, es que depende, Javier, es más amplio, Javier, que esto que tú me dices. Es más complejo y depende de cada circunstancia. Ya lo vamos a ir viendo. En principio, si suben los tipos de interés, lo que hacen es subir la divisa de los tipos de interés que han subido. Y si suben la divisa, normalmente subiendo tipo de interés, las materias primas normalmente caen, normalmente es así, incluido el oro. Ya lo veremos eso. Bueno, os iba a comentar los principales indicadores económicos en Estados Unidos. Todos son importantes, pero los del dólar son los más importantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos una lista, luego más adelante lo veremos clasificados por grupos de datos macroeconómicos de crecimiento o cíclicos, y otros que son de estadísticos o de encuestas que sobre el estado de la economía, ¿no? Entonces, el non-farm payroll, que como se publica todos los primeros viernes de cada mes, el próximo viernes es el más importante, de toda la vida ha sido uno de los más importantes, ahora con más razón porque es el que mira la Reserva Federal. Ahora la Reserva Federal va a guiar su política de tipos de interés por las cifras de empleo, o sea que el dólar se va a mover con esa cifra, ¿no? Luego los ISMs, índice de gerentes de compras, que también se llaman PMI, son pues índices, hacen unas encuestas sobre los directores de compras de las principales firmas en los principales sectores. Y esa encuesta lo que hace luego, elaboran un índice en donde hablan de la evolución de la economía. Son muy seguidas por todos los ISMs y PMI por encima de 50, que son las que se están publicando precisamente hoy, en el día de hoy. Por encima de 50 hablan de crecimiento de la economía, por debajo de 50 de decrecimiento de la economía, ¿no? Y eso muy importante también porque tienen unos componentes, subcomponentes de empleo, de precio, de producción, que es muy interesante seguirlas, ¿no? Hoy hemos visto, por ejemplo, las americanas que han salido un poquito más débiles de lo que se esperaba, pero bueno, todavía por encima del nivel de 50. Y por cierto, el PMI de España, que por primera vez en tiempo ya ha alcanzado PMI de manufacturas, porque se dividen entre manufacturas y servicios, y el de manufacturas por primera vez en mucho tiempo está ya en la zona de 50, al menos deja de caer, ¿no? Luego los IPCs, que como habéis visto antes, me habéis comentado acertadamente,
son importantes los índices de precio porque con ello en algunos casos, o no ahora tanto, pero en algunos casos se puede intuir cuál va a ser los cambios en la política monetaria del Banco Central. Luego están pues las producciones industriales, que son cifras, por ejemplo, de crecimiento, cuánto produce un país, ¿no? La industria, ¿no? La utilización de la capacidad productiva, esto nos puede hablar de inflación. ¿Por qué? Porque si se está incrementando la producción industrial, pero la capacidad productiva no está utilizada a tope, pues todavía hay posibilidades de seguir creciendo sin inflación. Cuando la utilización de la capacidad productiva es muy alta, entonces cuando se producen tensiones inflacionistas, ¿no? Luego tenemos las ventas al por menor. Esta es una cifra retail sales en inglés muy importante porque nos habla de uno de los motores de crecimiento de la economía, que es la demanda interior, la demanda doméstica, las compras que se hacen en un país, ¿no? Entonces los países crecen o bien porque venden dentro o bien porque venden fuera. Entonces la cifra ventas al por menor, que se llama retail, en inglés retail sales, os lo digo en inglés porque se publica en tantos sitios así, yo creo que es interesante que lo conozcáis, ¿no? Y las ventas al por menor pues nos hablan mucho de cómo va la economía. Aquí en España las ventas al por menor pues llevan todavía una senda de caída pues tremenda, ¿no? Clara muestra de la recesión económica en la que nos encontramos, ¿no? Y estas ventas al por menor están muy ligadas al Producto Interior Bruto, que es todo lo que se produce en el país, el Producto Interior Bruto de un país. Luego están los índices también de confianza, que esos son encuestas, y en Estados Unidos hay algunas, como es el índice de confianza del consumidor y otra, el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Estos dos se siguen mucho en el mercado. O sea, una buena cifra hoy en día, el viernes se publicó una buena cifra de la confianza del consumidor en Estados Unidos, una alta cifra de este dato, y eso hizo que el dólar se fortaleciera e hizo caer al euro dólar de 1,30, 80, 90 hasta 1,30 figura. Entonces, estas cifras, estas que están aquí, básicamente son las más importantes. Hay más, y bueno, a través de los seminarios que hacemos en XTB, pues lo vamos viendo, lo vamos analizando, y entonces son las cifras que mueven realmente al mercado, ¿no? Y que mueven al mercado. Si el dólar está dentro de la cotización del 80% de los pares, pues esta cifra mueve el 80% de los pares de divisa, ¿no? Y esto es con respecto al dólar, dólar que, bueno, yo creo que eso hay que tenerlo para hacer un análisis macro y una aproximación macro. Hay que tenerlo muy trillado. No sé si algunos, yo creo que conocéis mi libro, ¿no? Aproximando el mercado de divisas al inversor, y ahí explico con cifras concretas y con datos reales cómo entramos, ¿no? en el mercado a través pura y duramente de datos publicados en tiempo real, de datos de cifras económicas. Sobre todo en la época en que se escribió el libro, escribí yo el libro, fue de épocas de datos americanos, que se movieron, fue la caída del dólar. ¿Lo tienes? Martín me dice que muchas gracias, sí. Se llama Aproximando el mercado de divisas al inversor. Te lo pongo aquí. Lo tenemos. El mercado de divisas al inversor. Es esto, Eso es. Me dice Ernesto, me pregunta que cuál es la relación del dólar con el payroll. O sea, ahora mismo que estamos en un mercado, Ernesto, de un mercado pendiente de la política monetaria de Estados Unidos, y por tanto los datos y la política monetaria de Estados Unidos depende tanto de los payroll, significa que un buen dato de payroll, o sea, de creación de empleo, un buen dato de payroll significaría una reducción del quantitative easing, por lo tanto tipos de interés más altos y por lo tanto dólar más altos. Quiere decir que una buena cifra
de payroll sería dólar al alza, tanto contra el yen como contra el euro como contra el Canadá, por ejemplo. Yo creo que va a subir bastante contra el canadiense, no solamente contra el euro, sino contra el canadiense también. Muy bien, muchas gracias por los comentarios del libro. Bueno, pues seguimos entonces. En el caso del euro, vamos a seguir aquí. Un segundo. Tenemos aquí. Segundo, tengo aquí el cacharro que se ha quedado ahí. Pues mirad, en el caso del euro, sabéis que la divisa de la Unión Monetaria Europea, la suma de los países que integra la Unión Monetaria Europea es la segunda potencia económica del mundo y bueno, es la divisa evidentemente que más se negocia junto con el dólar, ¿no? Aquí en Europa estamos más, en términos globales, en términos relativos, más volcados al sector servicio. La manufactura se ha desplazado hacia otros lugares y nuestros principales socios comerciales son pues Estados Unidos, Japón, Suiza, China y Rusia, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo, esto es, bueno, yo lo llamaría el conundrum, como decía Greenspan, que es el rompecabezas, ¿no? Bueno, muchos problemas porque no ha estado bien estructurado desde el principio. De hecho, desde que comenzó el Banco Central Europeo, pues ha estado teniendo fallos, teniendo fallos de comunicación sobre todo. De hecho, cuando se creó el euro, lo primero que hizo fue desplomarse, tuvo necesidad de que se interviniera hasta niveles de 0,88 que cayó, porque por una falta de comunicación del Banco Central Europeo. Algo muy importante es que los bancos centrales europeos, los bancos centrales del mundo tienen que comunicar de manera clara sus intenciones. Cualquier malentendido puede provocar una turbulencia, ¿no?, dentro de los mercados, y eso es muy peligroso. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene mucho cuidado en transmitir lo que quiere hacer. Ahora, por ejemplo, para hacer lo que van a hacer, que es empezar a retirar estímulos, van soltando pildoritas, ¿no? Van dando la información, van dosificándola para que no sea, para que se pueda entender correctamente. Esto es muy importante. Sin embargo, bueno, el Banco Central Europeo desde el principio, pues bueno, será por lo nuevo o por lo que sea, por la organización, pero no ha sido así, ¿no? El Banco Central Europeo es el responsable también de la política monetaria, pero con un mandato que solamente es de inflación. Solamente es de mantener, no de inflación, sino de mantener la estabilidad de precios. Tampoco, si cayese mucho el índice de inflación, pues podrían también actuar para mantener el objetivo, el mandato es de un 2%, se considera la inflación adecuada, ¿no? Interviene en el mercado de divisas también dando liquidez, igual que el Banco Central de Estados Unidos, también puede intervenir en el tipo de cambio, pero no tiene mandato de tipo de cambio, Solamente actuaría, por ejemplo, comprando euros o vendiendo euros, si el tipo de cambio del euro resultara malo, ¿no?, o poco recomendable para su mandato de inflación. Es un poco revesado en ese caso, ¿no? La referencia más importante es el Euribor, el futuro de a 3 meses, que tiene una correlación inversa con el precio del euro. Las diferencias de rentabilidades también de tipos de interés son las que más afectan al euro, aunque últimamente ha estado dominado más por la aversión al riesgo, O sea, últimamente la cotización del euro ha estado más dominada por el miedo a los problemas que había dentro de Europa y por flujos, sobre todo flujos de desinversión. ¿Sabéis por qué ha estado muy sostenido el euro a pesar de los problemas? Pues porque por una razón muy sencilla, porque la mayor parte de los bancos europeos han tenido que vender activos fuera de Europa
y repatriar el producto, esas ventas en Europa, y al repatriarlo han tenido que comprar euro contra dólar normalmente. Y por eso se ha mantenido, y también porque, como os decía anteriormente, los bancos centrales, sobre todo asiáticos, del Lejano Oriente, el Far East, que intervenían para debilitar su divisa, para que no se fortaleciera mucho y dejara de ser competitiva contra el yen, que venía cayendo con fuerza, compraban dólares. Por ejemplo, Corea compraba dólar contra won coreano, y esos dólares luego los reconvertía en otras divisas y vendía los dólares en su mayor parte contra euros. Y por eso se ha mantenido alto. Esos, los que habéis seguido en los cursos y en los seminarios que hacemos todos los días en XTV, me lo habéis oído decir muchas veces, se mantiene alto porque, bueno, y también porque la política monetaria del Banco Central Europeo no ha sido en nada activa. O sea, mientras todos los bancos centrales venían bajando tipos de interés para estimular su economía, aquí incluso al principio de la crisis, con Trichet, anterior presidente del Banco Central Europeo, hablábamos de subirlos. O sea que, bueno, una cosa con muy poco sentido, y por eso, ¿no? Pero el objetivo del euro será a la baja, ¿no? Ahora, no sé si tuvisteis mi conferencia el otro día en el Trading Room, o lo habéis visto, y yo lo que creo es que el euro se cae, y se cae pues de aquí a final de año, y se cae pues a niveles cercanos a 1,20, y por razones simplemente de diferencias de tipo de interés, porque el Banco Central Europeo va a seguir manteniendo su política de tipos de interés bajo. El jueves veréis cómo Draghi va a decir algo al respecto, y seguramente ese día raro será que no lo diga y que no tenga influencia negativa en el euro. Y como os digo, pues el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, mantendrá su política monetaria menos laxa. Por tanto, la cotización euro-dólar ya no tiene ninguna excusa para venirse abajo, Eso es. ¿Estáis aquí hablando? Eso es lo que estaba contando. Bueno, el dólar bajará así. A ver. Aquí veis también como la curva, el futuro. Esto es un futuro Euribor junio que es inverso al tipo de interés. Es un futuro, por tanto, si cae, es que sube el tipo de interés, y veis aquí cómo sube también el euro, ¿no? Contra el dólar, que es la cotización euro-dólar. Estamos hablando del año 2011, Entonces, los indicadores más importantes en Europa pues son los mismos, son PIB, PIB es Producto Interior Bruto, los índices de precio al consumo. Son menos importantes en cualquier caso. Aquí a mí no me gusta hablar de importantes son todos, pero son menos seguidos por el mercado, y lo que nos interesa es saber qué es lo que mueve el mercado. Y los índices, los datos de Europa raramente mueven el mercado. Ahora se van siguiendo cada vez más. El IFO, que es el clima, el clima empresarial alemán, este que veis aquí abajo, este mueve algo el mercado. Ya lo habéis visto, los que seguís el mercado de divisas, que se publica, es un índice estadístico elaborado por un instituto que se llama IFO en Alemania, y habla de la salud, es un barómetro de la economía alemana en concreto, Y esto mueve al mercado, aunque sea solamente en el momento. O sea que, bueno, aquí no hace falta seguir tanto si hace falta, es necesario seguirlo, pero no estar tan atento como cuando sale un dato de Estados Unidos, que hay casos que mueve, como habéis visto, el mercado de una manera fehaciente, Entonces, bueno, vamos a mirar la Libra ahora. El Euribor sí es inverso, Manuel, al euro. O sea, vamos a ver, Euribor es tipo de interés, pero lo que yo os enseño ahí es el futuro del Euribor. Y el futuro del Euribor se cotiza, es una cuestión técnica, se cotiza inverso. En vez de cotizarse 0,10, se cotiza 1 menos 0,10. Por lo tanto, se mueve cuando suben los tipos de interés, el futuro del Euribor, el precio baja. Y por eso es inverso, nada más que eso, es una cuestión técnica. En principio es la misma relación, si sube el tipo de interés, sube el precio del euro, y al contrario, La libra esterlina es la divisa del Reino Unido, es una economía del Reino Unido que también se basa mucho en servicios, pero también que tiene mucha relación con las commodities,
sobre todo por ser productora de petróleo, del Brent, ¿no? Es un país con un déficit constante, netamente importador, y sus socios comerciales son Europa, Estados Unidos, y bueno, aquí los más dentro de Europa, Alemania, Francia, Holanda e Irlanda. Pero bueno, eso para nosotros no tiene mucha importancia. El Banco de Inglaterra, este sí que tiene importancia, es el encargado de la política monetaria a través del Comité de Política Monetaria, el MPC, es independiente desde hace nada, desde 1997, es una de las rarezas que tienen los ingleses también con su Banco Central. Tienen un objetivo de inflación que lo tienen que vigilar de una manera bastante rígida y tienen que hacer un informe de inflación cada 3 meses y presentárselo al ministro de Economía. Muy interesante porque ahí te cuentan todo y eso pues da mucha claridad al mercado. En medio es cierto que te pueden despistar mucho los del Banco de Inglaterra, pues son muy volubles, o sea, van cambiando bastante, por eso la volatilidad también de la libra, tienen mucha volubilidad, pero bueno, muy interesante porque lo dicen de manera clara, ¿no? Ellos pueden subir y bajar tipo de interés, además lo hacen sin ningún problema. Yo creo que van a seguir con la política monetaria laxa, o sea, política monetaria débil en los próximos días, y por eso yo creo que la libra se caerá. Eso hoy mañana lo veremos con más detalle. Y bueno, como os digo, suele ser un banco que tiene mucha agilidad, ¿no? Como banco central. Puede cambiar sin ningún tipo de complejo, ¿eh? No es todo lo contrario que el Banco Central Europeo. Y como los demás bancos, realiza operaciones de compra de bonos. Ahora está embarcado en un programa de quantitative easing. Están comprando 350.000 millones de libras en bonos, y están pues con una política expansiva. El nuevo gobernador se llama Carney, lo han fichado hace poco, Carney, de Canadá. Era el antiguo gobernador del Banco de Canadá y empieza ahora, dentro de poco, viene a sustituir a Mervyn King, que es un muy conocido, ¿no?, en el mercado financiero. Entonces, es una de las divisas más líquidas también, aunque hay que tener en cuenta que, bueno, aquí para hacer trading vosotros no tenéis ningún problema, para hacer market making a nivel institucional sí que era un problema. Por ejemplo, la libra contra el dólar, había momentos en donde no había mucha liquidez, y por eso habéis visto que la libra dólar se mueve algunas veces muy amplio, con mucha volatilidad, por eso, porque puede haber una orden del mercado, ¿no?, una orden de compra-venta de importante, y se puede mover, perdón, se me ha salido esto, y se puede mover de una manera pues fuerte, ¿no? El precio del petróleo normalmente tiene correlación con la libra, aunque lo ha perdido últimamente. Ahora tiene mucho más, ahora la relación desde la crisis es únicamente con la rentabilidad y con la política monetaria del Banco de Inglaterra. Vamos a estar muy atentos este mes de julio, porque vamos a conocer las actas de la última reunión a mediados de mes, las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra, y ahí vamos a saber si lo que quieren es seguir bajando. Yo creo que van a hacer eso, bajando tipos, o lo que es lo mismo, lo que quieren es seguir comprando bonos a largo plazo, y yo creo que la libra tiene un sesgo bajista ahora muy importante, Yo creo que lo vamos a ver muy por debajo de 1,50. La libra contra el yen, uno de los pares más populares, con mucha liquidez, muy volátil, y que es la que se utiliza para hacer carry trade, ¿no? O sea, es financiarse con una divisa de tipo de interés bajo, como es el yen, contra una de tipo de interés alto, como es la libra, ¿no? Y luego aquí las cifras son muy parecidas. Lo único, el RPI, apuntaros esta, porque es el índice de medición de precios que tiene el Banco de Inglaterra, el RPI. Es una cesta, pero muy peculiar, en la que la van modificando, y en donde, bueno, te cambian un producto por otro, de los, ya digo, bastante peculiar. Pero es la cifra, RPI es la más característica, ¿no? Las demás son muy similares, ¿no? Las que tenemos ahí. A ver, esto que me decís aquí, algún segundo, que voy contestando. Me pregunta Martí que si hay una correlación entre el eurodólar y el cable. Sí, normalmente, Martí, es bastante alta,
y directa, ¿eh? Eurodólar se mueve igual que libra dólar. Normalmente hay momentos en los que no, por circunstancias concretas, pero en circunstancias normales la correlación es un 0,9, ¿eh? Muy alta, efectivamente, sí que lo es, sí. Gabriel me dice que, me pregunta que cuando hay quantitative easing se inunda el mercado de moneda, vale, por lo tanto baja y al comprar bonos el precio sube y baja la rentabilidad, eso es. Así es, como lo dices tú, Gabriel, ¿eh? Eso es, cuando hay quantitative easing, lo que se llama así, le pusieron este nombre, y lo que se hacen es, el Banco Central Europeo compra bonos en el mercado y por lo tanto, contra esos bonos lo que da es liquidez, dinero. Y al comprar bonos bajan los tipos de interés, que es la rentabilidad del bono. Eso es básicamente, ¿eh? Y eso actúa de manera negativa en la divisa. Manuel me pregunta que en general cuando los bancos centrales compran bonos, ¿afecta de forma positiva a la divisa? No, al contrario, cuando compran bonos, Manuel, lo que hacen es rebajar los tipos de interés, ¿eh? Porque si tú compras bonos, los precios del bono sube, pero los tipos de interés del bono, no los tipos de interés, no es el cupón que es fijo, sino la rentabilidad del bono baja. Y al mismo tiempo, al meter más dinero en el sistema, pues el precio baja, ¿no? El precio de la divisa baja. Es al revés. El carry trade, Manuel, es cuando no hay miedo en el mercado, cuando no hay miedo a perder la inversión, normalmente se sale a buscar rentabilidad, donde la haya. Y lo que se hace es comprar divisas como el australiano, por ejemplo, que pagan más que otras, o incluso de países emergentes que son menos seguras, pero pagan más. Entonces se sale fuera. ¿Contra qué se hace eso? Pues contra divisas de baja rentabilidad, como puede ser el yen o el franco suizo, o ahora sería el dólar también, ¿no? Y entonces el carry trade serían subidas de divisas de alta rentabilidad contra caídas de baja rentabilidad. Carry trade, ¿eh? Carry trade, Manuel. Tengo por aquí una tabla, Paco, de correlaciones entre las divisas. Ahora la enseño, si queréis. Pero no tiene mucho valor eso, porque eso va cambiando, ¿eh? Ahora, mira, lo voy a enseñar, a ver si la tengo aquí atrás. Un segundo, espérate. Vamos a mirar. No, espera, esto está aquí, vamos a ver las correlaciones, me he quedado. Y ahora, mira aquí, esta es en su momento, que es una correlación diaria y correlación de una hora entre el eurodólar. Bueno, pues el eurodólar, por ejemplo, aquí, fíjate, la correlación con la libra dólar es a nivel diario es muy baja, un 28, ¿eh? Sin embargo, libra dólar y euro dólar es un 93, que es la que yo conozco más a nivel horario. No tiene mucho sentido, os puede servir, ya lo veréis ahí en la presentación cuando os la manden, ¿eh? La máxima es 100 positiva o menos 100 negativa, ¿eh? Inversa, ¿eh? Cuando tiene un signo es inverso. Y ya la veréis ahí, pero varía mucho con el tiempo, ¿eh? Varía mucho, y no, lo que sí os pido es que no, para hacer trading no os guiéis de una manera rígida por este tipo de correlaciones, porque no siempre funcionan, ¿eh? Bueno, no es buena para no operar las dos a la vez. Eso sí, eso que me dice David es cierto. Si yo estoy corto de euro dólar y estoy viendo que hay una correlación con la libra dólar muy alta, pues meter más corto en libra dólar es hacer lo mismo, es cierto, eso se puede. O por ejemplo, euro dólar y dólar suizo tienen una correlación inversa bastante alta en condiciones normales. A mí muchas veces me da igual comprar euro dólar que vender dólar suizo, exactamente igual. Y efectivamente, si no estás al tanto, para no meter todos los huevos en la misma cesta, ¿no?
Pues eso es tenerlo en cuenta, eso sí, efectivamente, sí. Bueno, pues os comentaba del Banco de las Cifras de Inglaterra, esto es. Vamos a pasar al yen, que es una de las divisas más importantes, que, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Ahora estamos todos centrados en el yen. La charla que di en el Trading Room fue precisamente del yen. El yen manda se llamaba porque es la que ha venido moviendo el mercado en los últimos meses, ¿no? Y conocer el yen es conocer cómo funciona el mercado de divisas, sobre todo en los últimos 2 años, y yo creo que todavía nos queda un poco más. Y hay que conocerlo bien, cómo funcionan. El Banco de Japón es un banco que conoce muy bien el mercado de divisas, que sabe actuar, son muy profesionales en ese sentido y bueno, es muy interesante. También tiene una volatilidad tremenda. El euro-yen, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, ya sabéis, a la hora de entrar con niveles de stop y esto, porque hay que estar pues preparado para movimientos de 100 puntos en cualquier momento, ¿no? El yen japonés, pues el Japón es la tercera economía mundial, exportador mundial primero, principal después de China, es exportador de materias primas, influye mucho también en Australia, ¿no? Y bueno, y la balanza comercial tiene un superávit adicional por ser exportador. Eso le da unas características a su divisa, de que su divisa por sí sola, su movimiento natural es a fortalecerse. ¿Por qué? Porque al ser exportador hay flujos constantes de repatriación de beneficios en el exterior, venden fuera, ¿no? O de beneficios o simplemente de ventas, ¿no? Venden fuera y lo convierten en yenes y ese es su movimiento natural de fortalecerse. Solamente se contrarresta porque hay mucha inversión japonesa en el exterior. Los japoneses salen fuera a poner su dinero en sitios donde le den más rentabilidad y entonces cuando por ejemplo, pensar que cuando hay miedo, hay aversión al riesgo, hay miedo a la crisis en el mundo, los japoneses no salen fuera a poner su dinero fuera. Entonces el yen se fortalece, por eso decimos que es una divisa refugio, no tanto para todos, sino para los japoneses. Los japoneses se refugian en su propia divisa y cuando hay miedo, pues se fortalece la divisa sola. Entonces, por eso también el Banco de Japón ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones, ahora con la crisis, y ha tenido incluso que implementar una política monetaria ultra agresiva, muy agresiva, porque bueno, una fortaleza de su divisa le estaba también perjudicando en sus operaciones comerciales, ¿no? Japón entró en una crisis a principios de los 90, de la que todavía no ha salido, una crisis muy parecida a la nuestra, de tipo bancario inmobiliario, un boom, una burbuja inmobiliaria, no ha salido, entró en un proceso deflacionista, los precios caían y han seguido cayendo hasta hace poco, y por eso ahora lo que el Banco de Japón, una vez que ha ganado el gobierno de Abe, ¿no? El Abenomics, famoso, pues lo que pretenden es crear expectativas inflacionistas, ¿no? ¿Para qué? Para que la economía se relance, ¿no? Y se produzca más, se compre más, se consuma más también, ¿no? Y lo que han hecho es doblar la cantidad de dinero que hay en el mercado, doblar lo que se llama la base monetaria, triplicar o duplicar, mejor dicho, las compras de bonos. Bueno, en un principio ha creado mucha distorsión porque era muy agresivo, pero ahora parece que se está aclarando un poco, ¿no? Y entonces es un país con un índice de nivel de endeudamiento muy alto, de un 140%, pero bueno, ellos tienen maquinita del dinero y no hay problema, ¿no? No como nosotros. El Banco de Japón es, como os digo, es uno de los bancos más prestigiosos dentro del mercado de divisas, es independiente, sin embargo, la política de tipo de cambio no la llevan ellos, la lleva el Ministerio de Finanzas, O sea, lo que vale o no vale el yen, si hay que intervenir en el yen, lo decide el ministro, no lo decide el Banco de Japón, curiosamente. Pero bueno, yo creo que están de acuerdo normalmente, ¿no? Y también por esa razón, o sea, las intervenciones son bastante más habituales. Es más propio de un político el actuar en cuando no le gusta un nivel determinado que de un banquero central que, por llamarlo de alguna manera, más técnico, ¿no? Es un tecnócrata. Y lo que os comentaba anteriormente, es un país eminentemente exportador y por tanto su divisa tiende a fortalecerse, ¿no?
Luego, sus intervenciones son muy concretas. Cuando interviene, maneja mucha información, recurre a herramientas de análisis técnico, y bueno, tiene la trayectoria de intervenciones más grande del mundo por sus propias características, ¿no? Aquí un dato que tengo: suelen suceder tras movimientos de gran volatilidad las intervenciones, y la media de ellas han sido tras movimientos de 7 o más figuras son 100 puntos, en menos de 6 semanas. Es una estadística simplemente, eso no significa nada. Y la mayoría de ellas, evidentemente, casi un 90%, han sido llevadas por debajo del nivel de 115, que ahora estamos por debajo de ese nivel. Ahora no van a intervenir, ahora se va a debilitar solo el yen por su cuenta. Ya lo veremos más adelante. Como mi idea es que se vaya precisamente a este nivel, más o menos, hasta 115 en el dólar yen más adelante. Lo veremos ahora que se ha tranquilizado. Un segundo. El Manuel Díaz, que me pregunta algo por aquí. Un segundo. A ver, Manuel, te digo. Un segundito. No, me dice, si venden mucho fuera, ellos venden y le pagan en dólares, y lo que hacen ellos es vender el dólar contra yen, Manuel. Por lo tanto, el yen, si vende mucho fuera, se fortalece, El yen se fortalece. La charla del Trading Room creo que la van a colocar en estrategias de inversión, Andrés, Todavía no la tengo yo, pero la tienen en estrategias de inversión. La correlación del euro dólar y el euro suizo, Alejandro, normalmente es directa, pero no es muy alta. Es más la correlación entre el euro dólar y el dólar suizo. Dólar suizo, que es inversa. Euro dólar es muy alta la correlación e inversa con el dólar suizo. Eso es. El Banco de Japón va a seguir, Félix, sí, va a seguir ahí estando con la matraca, y yo creo que a 115 se nos va él. Mañana lo vamos a ver con más claridad eso. No te lo he contestado. Eduardo, el webinar mañana vamos a hacer otro. El webinar, si quieres la presentación la puedes pedir ahí a XTV. A corto plazo lo veo cayendo desde 100, puede caer a corto plazo, Martí, hasta niveles de otra vez, podemos ver 96, 97, puede ser. Bien, podemos ver volatilidad ahora en medio de 100, pero luego más adelante, a medida que se vaya, sobre todo cuando ya Estados Unidos empiece con la política de recorte, de estímulos, lo vamos a ver tirando, sí. El yen se va a devaluar, sí, en el corto plazo, sí. En el euro yen hasta 135, 136, no mucho, pero en el dólar yen por lo menos hasta 115. Claro, lo que dije, Alejandro, es que a veces me da igual comprar euro dólar que vender dólar suizo. Comprar euros y vender dólares que vender dólar y comprar suizo. O al contrario, O al contrario. Aquí me preguntas, Martín, eso lo vamos a mirar mañana, Martín, lo del retroceso que me hablas del dólar yen, y así, efectivamente lo que necesitan es, no son exportadores, lo que necesitan es un yen barato, no un dólar barato, un yen barato es lo que necesitan para poder vender más, y un yen barato es un dólar yen más alto, eso es. Bueno, vamos a terminar. Hola, hola, ¿ha perdido el audio? Hola, hola, no, se está oyendo, sí. Vamos a ver ahora, vamos a terminar con esto del yen.
bueno, tiene mucha volatilidad, tiene un componente estacional incluso intradiario, por eso el análisis técnico en el yen tiene poca. Si miráis, el euro-yen no se comporta, análisis técnico, por ejemplo, no se comporta de una manera igual que otros pares de divisas, ¿no? Entonces no funciona bien. ¿Por qué? Porque tienen un ritmo diferente, digámoslo así, digámoslo así, por los horarios también y esto. Luego tiene bastante relación con el Nikkei, ahora lo estamos viendo, que ahora todos los días, a medida que el Nikkei iba cayendo, el dólar yen también lo hacía, y bueno, una vez que se ha estabilizado el Nikkei, pues el dólar yen se ha estabilizado también, ¿no? Y bueno, es, como os decía antes, la divisa típica para hacer el carry trade, esto. ¿Por qué? Por los tipos de interés bajos, ¿no? Los indicadores más importantes son, pues, la balanza comercial, evidentemente, ahora no tanto, ya no importa tanto. Y luego, una característica suya que es la encuesta Tankan, el informe Tankan, que eso lo hace el Banco Central y es un indicador bueno de su economía, aunque ahora mismo no estamos en cifras de crecimiento económico en Japón, no importa, porque lo más importante es la política monetaria. Nos interesa lo que dice Abe y lo que dice lo que dice el ministro de Economía y lo que dice Kuroda, que se me ha olvidado el nombre, el gobernador del Banco de Japón. El franco suizo, que es, bueno, pues a pesar de ser un país pequeñito, pues ya sabéis, ¿no? Es un refugio de capitales por su confidencialidad bancaria, por su seguridad y, bueno, por su neutralidad también, y es el mayoría de los destinos offshore de capitales que se quieren refugiar, pues se van a Suiza, ¿no? Los bancos suizos han sido muy activos siempre en los mercados, la industria bancaria es el 50%, el 50% de la población trabaja en los bancos, o relacionado con el mundo financiero, o sea que, bueno, que Suiza casi se podría decir que es un banco. El Banco Central es un banco independiente, con una política monetaria absolutamente independiente también, y ahora, bueno, ha adquirido mayor relevancia ahora con su intervención contra el euro, ¿no? El euro suizo está intervenido, ellos tienen marcado un nivel que es el 1,20, de ahí no baja porque ellos no lo van a dejar, y ahora pues se mantiene de momento alrededor de ese nivel. ¿Cuándo subirá esto a 1,25, a 1,30? Pues cuando las circunstancias del mercado sean más favorables y en vez de estar en franco suizo los inversores internacionales con un 0%, pues estén en otras divisas. Pero de momento va a estar ahí durante bastante tiempo. Banco Central lo único que hace es eso, es intervenir. Su política monetaria no tiene tampoco mucho interés porque, bueno, pues es una política monetaria de un país muy estable y lo único que sí que tiene interés es que están interviniendo para que su divisa no se fortalezca, ¿no? El indicador más importante es el KOF, el índice de los ciclos de la economía suiza. Y el dólar australiano, por otro lado, que es cada vez ha ido adquiriendo mayor relevancia, es la divisa de la quinta economía de la región Asia-Pacífico, es una divisa ligada a commodities, a materias primas, productora de materias primas, sector minero sobre todo, exportador de productos de mineral de hierro y de, sobre todo ¿no? Pero hay más, y a China y a Japón, y como veis ahí, y su banco central, que también es autónomo ahora, hace lo mismo, o sea, tienes un objetivo de inflación y tienes también de empleo y de crecimiento económico. Y lo que ahora está más centrado precisamente, tiene miedo a que la desaceleración en China pues pueda afectar a su economía, que produzca un crecimiento más bajo, y están bajando los tipos de interés. Tradicionalmente los tipos de interés en Australia, como casi todas las divisas o los países ligados a commodities, son muy altos, y ahora están bajándolo del nivel del 2,75 que están, y seguramente van a seguir bajándolo en adelante. De todas formas, las ventas masivas que se han producido en el dólar australiano no son ya tanto porque van a bajar tipos de interés, sino porque se están produciendo desinversiones en renta fija, en bonos. Los bonos a nivel mundial están perdiendo valor por la política de la Fed, y bueno, es una divisa que tiene menos liquidez y las ventas de bonos australianos están hundiendo la divisa. Además de eso, van a seguir bajando tipos. Estaremos atentos y vigilando lo que dicen el Banco Central de Australia, pero posiblemente en la siguiente reunión pues bajarán tipos otra vez, ¿no? Es una divisa, como os decía antes, que se utiliza en el carry trade, pero en sentido contrario, o sea, se compra, no se vende,
es una muy ligada a los precios de las materias primas, la caída de las materias primas que estamos viendo y que van a seguir le afecta, ¿no? Y es de las high yield currencies, eso es divisa de tipo de interés alto, ¿no? Bueno, pues esto es lo más importante de las divisas, lo que os quería mostrar hoy a nivel macro, para que mañana vendréis todos, supongo, ¿no? Y vamos a hacerlo ya de manera más práctica. Lo que vamos a hacer es ir divisa a divisa y vamos a ver qué es lo que vemos en cada una, incluso algún ejemplo práctico de cómo se puede hacer un trade, mejor dicho, con un planteamiento macro, teniendo en cuenta las cifras que se vayan publicando y lo que vayamos, ¿no? Para análisis técnico, el mejor par dicen que es el euro-dólar, el que mejor se mueve. Es el que mejor. Luego dice, la bolsa española tiene un par que de manera muy rápida puede explicar quién regula el mercado de divisas, los bancos centrales. El mercado de divisas no existe, no es un mercado con un organizado, David, no es un mercado con un parqué, para que tú tengas una idea, sino es un mercado OTC. OTC significa que las operaciones se hacen de vis a vis, o sea, es como si fuera el mercado de coches de segunda mano. No hay un sitio físico donde se hacen todas las compras y ventas. Tú puedes comprar un coche de segunda mano en la calle que te dé la gana. Ni siquiera tienes la obligación de reportarlo, simplemente registrarlo. Entonces el mercado de divisas funciona así. Lo que pasa es que se centraliza a través de los brokers. Los brokers son los que agrupan la mayoría de las operaciones y los que dan sentido al mercado de divisas o mercado cualquiera, OTC. Ya sé que cuesta un poco entenderlo, pero es así, Es eso. Eduardo, ¿se puede afirmar que el análisis técnico apenas tiene escasa incidencia en el trading en relación al australiano? Pues en el australiano poco, Eduardo. Sí, la verdad es que yo creo que poco en el australiano, igual que poco en el euro-yen. En otros sí tiene más importancia, sí. El franco suizo, no, el OTC no es el mercado de corros, no. Lo que te decía antes, un mercado que no tiene ninguna regulación, no tiene ningún sitio físico. El valor del franco suizo en 1,20 es que el Banco Central no lo va a dejar caer, simplemente, Manuel, debajo de 1,20. José quiere estas pantallas, la quiere la quiere. ¿Quién me ha dicho que quería estas? A Rodrigo, este armazón de pantalla. Sí, exactamente, Rodrigo, sí. Menú portaaviones tiene este aquí montado, sí. Así la tenemos en los sitios de trabajo, son así, yo no tantas, no hace falta tantas, pero bueno, yo tenía menos, ¿cuánto tiene este? A ver, este tiene un montón, 1, 2, 3, entonces yo tenía la mitad, 6 solo, sí. Rodrigo, me pregunta el comportamiento del dólar ante el último non-farm payroll. Bueno, a ver si me acuerdo. El último non-farm payroll la verdad es que fue muy neutral, ¿no? O sea, no fue mejor que lo esperado, creo que era. Mejor que lo esperado y el dólar se fortaleció, creo que fue eso, ¿no? No me acuerdo. El último, ahora estamos esperando pero en principio puede funcionar así o puede funcionar por aversión riesgo. O sea, muchas veces cuando sale una cifra buena, el dólar se debilita. ¿Por qué? Porque actúa como menos refugio. Pero no es el caso, Gabriel me pregunta, una pregunta importante, que dice, cuando vemos la cotización del bono en la pantalla, por ejemplo, 140, ¿es el precio o rentabilidad? Muy bien, eso es el precio, Gabriel. Cuando tú lo ves en la pantalla, lo que tú compras y vendes es el precio. La rentabilidad que va ligada a ese precio es otra, que nosotros la utilizamos como referencia porque para hacer el análisis macro es más importante la rentabilidad. El precio no me dice nada, pero sí la rentabilidad del bono. Por ejemplo, el bono, mira, os voy a enseñar una pantalla de Reuters aquí. Esto es Reuters. Y aquí, como ves, aquí este es el bono español de 10 años. Se está cotizando aquí. Mira, se está cotizando
precio 98.27 a 98.44. Aquí compramos, aquí vendemos. Pero esto corresponde a una rentabilidad del 4.61.6 al 4.59.4. ¿eh? Pero esa es la diferencia. ¿En qué se diferencian los futuros del oil a los CFDs? Exactamente lo mismo son. O sea, Susana, un futuro a nivel práctico, a nivel de trading es igual. Luego la diferencia está en que un futuro está en una cámara una cámara de trading, ¿no? Como el CBOT, por ejemplo, y los CFDs se proveen por distribuidores particulares, como son los brokers, como puede ser XTB, por ejemplo, ¿no? Y luego, los futuros son precios a 3 meses, normalmente es el precio más contado más forward 3 meses, y los CFDs son réplicas de contado. Esa es la diferencia. Para el próximo non-farm payroll se espera bueno. Mira, si quieres, me pregunta esto Rodrigo, vamos a mirarlo aquí, un segundo. Aquí en Reuters, el monitor económico, vamos a ver si lo han publicado ya, lo que espera, que es para el día, es el día 5, ¿no? Vamos a mirar. El día 5, non-farm payroll. Pues se espera, mira, se esperan 165.000 de creación de empleo desde un 175.000. O sea que si salen 200, el eurodólar se nos cae. Y 7,5 de tasa de desempleo. Lo veis aquí, ¿no? La sección europea o la americana. Yo creo que me pregunta Paco que qué es mejor. Hay más liquidez cuando coinciden todas, o sea, cuando a partir de las 12:30 a la 1 hasta las 5. Y yo creo que puede ser bueno ahí también. Pero en cualquier momento. La debilidad de China efectivamente podría y afecta al dólar australiano, lo estamos viendo, ¿no? El bono español, pues hoy ha bajado bastante, parece que se está calmando bastante el mercado, y bueno, a medida que vaya el inversor tomando más confianza y sobre todo cuando crezcamos, hace falta que empecemos a generar algo para que la rentabilidad se vaya cayendo del bono español, Félix, y la prima de riesgo se vaya cerrando. De momento no es cámara de compensación, José. No son cámaras de futuro, se llaman. Son los Board of Trade, que se llaman en inglés. El Chicago Board of Trade, por ejemplo, o el Eurex, aquí en Europa, y son pues una bolsa. Una cámara de esas como una bolsa, es un organismo el que se hace cargo de cotizarte esos precios y el que se hace cargo de hacer la compensación también. Es la cámara de compensación, los márgenes y esto, pero esto también no necesariamente tiene que ser llevado por una cámara, sino por un broker, como es XTB, por ejemplo, y lo que hacen es, te dice lo mismo que una cámara, pero a través de un solo producto que se llama CFDs. El futuro está regulado dentro de una cámara y el CFD no. El CFD, efectivamente, David, es un producto de un proveedor, pero regulado por la propia cámara, ¿no? Ambos están regulados por las comisiones respectivas, Existen diferentes regulaciones, eso es cierto, pero no cualquiera puede ponerse a proveer CFDs, Tiene que tener, por lo menos, estar registrado, sí. Esto es la página de Reuters, Rodrigo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ahí. Estos son, Constantino, páginas de Reuters. Hay que estar, pues aquí lo que intenta, son de suscripción y son muy caras. Y lo que hay que estar es pues aquí intentamos en XTB a partir de las 13 horas, nos reunimos todos siempre y os cuento qué es lo que hay en el mercado. Hay páginas por ahí que pueden ser más o menos buenas, pero hay que tener cuidado. O la mía, que se llama marforex.es, que muchos la conocéis, ¿no? Y tengo una página también donde voy dando la información de mercados. La rentabilidad, sí, hay una fórmula matemática para la rentabilidad, claro, para sacar la rentabilidad con el precio. Hay que conocer
el cupón fijo y hay una fórmula así, efectivamente, sí. No sé, Susana, me dice que el Brent se mueve menos que el ligero, el WTI. Pablo me pregunta que si, aunque esté descontada la incorporación de Croacia a la Unión Europea, ¿seguirá esto presionando el euro a la baja o al revés? De momento poca influencia está teniendo, Pablo. Pero si hubiese algún tipo de tensión, efectivamente podría presionar. Sí, de momento yo creo que no va a ser importante, ¿eh? No va a ser importante eso. La misma información la tenemos en Forex Factory y FXD. La de las cifras, sí. Y son buenos estos, sí. Son Forex Factory y FXD, son buenos, sí. Lo que pasa son fiables, vamos, sí. Bueno, ahí puede, depende de lo que quieras, ¿no? Pero bueno, sí. El eurodólar, Cristian, te lo explicaré mañana. En la reunión de mañana os explico por qué lo vemos hasta 1,20 y todo esto, ¿eh? La página es marforex.es. La mía es esta. Ya la he puesto por ahí algunas. Sí, esta, marforex.es, eso es. Bueno, amigos, pues mañana nos vemos a las 7 y vamos a hacer algo un poquito más práctico que esto, ¿eh? Y ya vamos viendo. Saludos a todos, que tengáis muy buena tarde. Y seguimos. Aquí tengo mucho que hablar. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego. Hasta mañana. Un abrazo.